Buenos días. Buenos días a todos y todas. Bienvenido al 12º BC Expreso y el último este año. Y como siempre, explicarles, por favor, si quieren pueden ponerlos en la cámara para así Mark y yo podemos ver a vosotros. Pero siempre, por favor, apagar los micrófonos para tener interferencias en la charla. Bienvenidos de nuevo a todos y muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en el BC Expreso hablando sobre el tema de arquitectura, ambiente y asistencia y la mejora de la calidad de vida de las personas a través de esta sinergia. Ya lo comentaba, en primer lugar queremos agradecer y yo voy a decir agradecer, muchas gracias Marc, estar aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Un placer, como no puede ser así de otra manera. Experiencia en este ámbito y creo que vale mucho hacer esta charla y saberlo cómo podemos mejorar esta parte y a ver de qué forma podemos mejorar la arquitectura en el ámbito residencial, que es importante. Empezando a decir a niveles de los estudios que lo vemos, observando a nivel internacional, yo ya he organizado conjuntamente con Inforesidencias y individual viajes al extranjero, giro asistencial, para ver lo que están haciendo en el extranjero y cómo podemos al final aplicar esto a nivel nacional y aquí en nuestro entorno en que estamos. Viendo en esto, siempre me llamaba la atención verlo, que muchas de esas residencias en el extranjero, yo siempre digo, no es porque son mejores que nosotros, es porque lo han empezado antes, es justamente de esta forma, pero aquí sí vemos que muchas veces lo que tienen es diferencia es casi todas las residencias, miramos más arriba del norte de Europa o también en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, ya lo vemos que la mayoría de las habitaciones que lo tienen son individuales, algunos dobles, pero espacios muy amplios y muy generosos, le llamo yo. También la parte del personal siempre me llama la atención, también buscan para que el personal tenga espacios agradables en las residencias y esto me parecía siempre súper interesante. Y bueno, Marc, ¿cómo le surgió a ti el tema de aplicando la arquitectura respecto a las residencias? Bueno, a ver, es un tema de la vida, ¿no? O sea, yo en la primera crisis que fue la postolímpica estuve en el bando de los malos y era inspector del Departamento de Bienestar Social. Entonces, ahí, pues claro, encontré, pues yo tenía 30 años, era muy joven, y aprendí pues un poco todo lo que es referente a la normativa, etcétera, etcétera. Cuando salí de allí, al cabo de 4 años y pico, porque aquello no era para mí, pues me di cuenta que realmente no sabía nada. Entonces vino una época bastante loca de arquitectura, porque vino la auténtica burbuja inmobiliaria que nos daba muchísimo trabajo a los arquitectos y prácticamente no nos dejaba pensar ni en quién éramos ni en qué queríamos hacer con nuestra vida y nuestra profesión. La cuestión es que vino una segunda crisis. Yo siempre digo que las crisis es lo mejor que nos puede pasar para realmente crecer, porque mientras no tienes una crisis, solo tienes que trabajar. En cambio, cuando tienes una crisis te tienes que reinventar y tienes que buscar pues, alternativas a la manera en cómo trabajas. La cuestión es que, aparte de asistir a jornadas especializadas en arquitectura para mayores, recogí un poco el bagaje que tenía de la época de inspector y me puse a viajar, como bien dices, a varios países nórdicos, Alemania, Estados Unidos, etcétera, en viajes organizados por inforesidencias.com para ver cómo son las residencias en los lugares donde se aplica la atención centrada en la persona de forma más eficiente. Entonces, a partir de ahí y del conocimiento que tuve, de la suerte que tuve de conocer a un doctor arquitecto canadiense, que es Javi Chowdhury, que es director de la Facultad de Gerontología Simon Fraser de Vancouver, que me hizo reflexionar sobre las necesidades que tienen las personas mayores para, de alguna manera, poder entender qué tipo de entorno es el que más les beneficia a nivel de diseño. Entonces, con todas estas, o sea, esto está explicado muy rápido, pero desde los 30 años han pasado ya 30 años, porque el año que viene tendré 60, con lo cual, pues en 30 años hemos aprendido muchas cosas.
En uno de los viajes que hice, en el primer viaje de hecho que hice, que fue a Estocolmo, me sorprendió muchísimo el tipo de residencias. Pero pensad que yo en 4 años y pico que estuve en el departamento, pues visité pues alrededor de 300 o 400 residencias en toda Cataluña, y no una vez, sino varias veces, ¿no? Claro, yo cuando llegas a Estocolmo y entras dentro de una residencia nórdica con el modelo nórdico y ves que no hace olor a nada, que los espacios son muy domésticos, que las habitaciones son muy grandes, que no hay ruido, que no hay, bueno, que hay una tranquilidad tremenda, como si entrases en la casa de alguien, pues empiezas a darte golpes en la cabeza y cómo puede ser posible esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hice fue eh, analizar un poco cómo eran estas residencias, de manera de poder ver qué elementos se podían de alguna manera traducir a nuestra cultura y nuestra economía. Lógicamente, las residencias nórdicas tienen unos costes elevadísimos, son unos costes que en esos países los paga la comuna, que viene a ser el ayuntamiento de aquí, y que los residentes lo único que hacen es pagar lo que es la manutención, es decir, la vivienda y la comida. Pero eso es muy barato comparado con lo que realmente cuesta dinero, que es la atención. Entonces, yo creo que hay aspectos que son muy importantes para el diseño de la residencia y que motivan un poco esta metodología que estamos intentando implantar desde la arquitectura, como es el modelo por unidades de convivencia, que se fundamenta en lo que he comentado antes, de qué necesita una persona que tiene una dependencia severa para tener una calidad de vida superior a la que podría tener en una residencia institucional, ¿no? Entonces, te das cuenta de que una persona pues, que sufre demencia pues, no tiene capacidad de entender qué pasa a su alrededor, le cuesta mucho comunicarse porque ha perdido la capacidad de comunicar, pero en cambio sí que tiene sentimientos a flor de piel, es decir, al no poder entender qué pasa a su alrededor, la angustia, la depresión y la agitación que representa es muy grande cuando no tiene capacidad de comunicarse. Entonces, esto es lo que es uno de los aspectos, no el único, pero uno de los aspectos más importantes para intentar reducir estos estímulos negativos. En las visitas que yo he hecho a residencias en toda mi vida, porque como me dedico a esto, también visito residencias existentes actualmente, incluso yo he construido residencias hace 15 años que son muy diferentes a las que estamos construyendo ahora, ¿no? Pues claro, te das cuenta cuando entras que hay una cantidad bastante importante de personas mayores sentadas todas alrededor de una sala, que prácticamente no socializan entre ellos y que hay una cantidad de estímulos negativos como son ruido, desorden, exceso, falta de luz, de alguna manera olores también que tampoco son las adecuadas, que hacen que esta situación para las personas que están atendidas allí sea muy complicada. Claro, en los modelos por unidades de convivencia, como esto se reduce mucho, porque haces unidades que tenemos un límite personal y un límite hablado internacionalmente que está alrededor de las 20 personas, o sea, 20 personas sería un poco el máximo que consideraríamos, o alrededor de 20 personas, y también estamos haciendo unidades de convivencia de 8, de 12 y de 16, ¿vale? Pero esto lo que consigues con esto de alguna manera es reducir estos estímulos negativos y hacer que las personas tengan mayor tranquilidad a la hora de ser atendidas, que vivan en un entorno más doméstico y al mismo tiempo que se sientan un poco propietarias un poco de su entorno, ¿no? Sí. Que no se sientan como si estuviesen en un hotel o en un hospital. Sí. Sí, porque siempre, perdón, porque muchas veces ¿quién quiere vivir en un hotel, no? A largo plazo. Sí, cuando estás, probablemente te gustaría igual una temporada vivir en un hotel, pero cuando hablan, tiene que ser como parecer una casa, que no lo creo que a nivel internacional y las ciencias que lo dicen es que no se trata
de ofrecer como si fuera un hogar, sino tiene que ser un hogar. Y para que tiene que ser realmente un hogar, hay que aplicar realmente la arquitectura para que se sea acorde al fin y al cabo el objetivo de calidad de vida y mejorar la atención hacia las personas. Y yo creo que sí, lo vemos en los países nórdicos y poco a poco lo vemos también aquí, es realmente las unidades de convivencia más reducido y más reducido va a mejorar al final, ¿no? Como dices tú, es verdad, siguiendo viendo que muchas residencias, por su forma de ser o su historia cuando se construyeron la residencia, tener tantas personas en una sala, ni para comer, si podemos entender, ¿quién quiere comer con 30 personas constantemente con ruido que le molesta? Incómodo sentar en una silla, etcétera. Es muy complicado. Yo creo que ahí tenemos que realmente ir a otro sistema para ofrecer al final una mejor calidad de vida de las personas. Sí, a ver, y además te diré otra cosa, ¿eh? Hablamos mucho del home-like, de la imagen de casa, todo esto, pero todo esto está muy bien, pero yo creo que hay aspectos que son más importantes todavía que ese, que evidentemente también lo es, ¿no? El aspecto de casa no es pintar las paredes de un color determinado, tener un mueble que se parezca al que tenemos en casa, o poner unos cuadros determinados, o que el pavimento sea parecido al parquet. No solo es eso. O sea, nosotros lo que estamos haciendo con las unidades de convivencia, que sinceramente estoy intentando plantear un cambio de nombre, porque lo de la unidad de convivencia yo creo que no se acaba, no es suficientemente un nombre potente para definir lo que estamos haciendo. Yeah. O sea, yo creo que tenemos que empezar a hablar de viviendas compartidas, porque es lo que realmente intentamos hacer. Es decir, nosotros la unidad de convivencia, a veces yo he visto a otros arquitectos y he visto a otras personas definirlo como unos espacios relativamente pequeños y dentro de una residencia más grande y dentro de una misma planta como si hubiese varias unidades, pero que de alguna manera están todas interrelacionadas y todas conexas. Entonces, está bien que estén conectadas desde el punto de vista de la atención, pero tienen que ser estancas respecto a la vida de las personas mayores, porque la única manera que tenemos de conseguir que las personas mayores sientan la propiedad de eso, de alguna manera se empoderen de ese espacio y se sientan realmente en casa, es que realmente en cada planta, cuando tengas que entrar en una unidad de convivencia, tengas que llamar a un timbre. O sea, esta sensación de que subes por unos ascensores, tienes un vestíbulo y a partir de allá tienes N puertas que dan a N unidades de convivencia o N viviendas compartidas, esto es un primer elemento que hace que las residencias sean conceptualizadas realmente como viviendas. Luego tú puedes tener elementos de conexión internos dentro de esas diferentes unidades que tienes en esa planta para que el personal pueda ser un grupo de personal realmente de planta, no de unidad. Que si puedes tener personal de unidad y tenerlo estanco, mejor. Pero también entiendo que la lucha que tenemos actualmente es conseguir este modelo al precio que tenemos en España. O sea, es evidente que hacer unidades de convivencia como las que se hacen en los países nórdicos, de 9 personas con habitaciones de 30 metros y con el personal que tienen durante el día, pues bueno, sí, si tenemos 6.000 euros o 7.000 euros al mes no hay problema. Y esto aquí no lo tenemos. Entonces, una de las opciones es mezclar esas unidades de convivencia con algunas conexiones privadas que el personal pueda bascular de una unidad a la otra para poder atender al 100% de la planta, o ir a máximos, que estamos hablando de los 20 residentes, que sí que pueden llegar a tener un equipo de personal propio. Entonces, aspectos importantes de la arquitectura, ya hemos hablado del home-like, pero también es importante que se conceptualice esa unidad de convivencia como si fuese una vivienda compartida. Yeah. Yo creo que eso es lo que comentabas antes. Me parecía interesante, como dices, los países nórdicos viendo estos que están muy tranquilos en las residencias cuando entras. Esto es, me acuerdo muchos cuando vamos organizando los viajes y lo primero que muchas veces la gente dice, ¿y dónde están las personas? No los vemos. En las habitaciones. Exactamente, están en sus habitaciones. ¿Y por qué no están juntos? Y mira, ¿tú quieres estar todo el día junto a alguien o tú no quieres estar en un espacio tuyo
que es propio tuyo para tener la intimidad y salgas cuando quieres salir. Entonces me parecía siempre interesante este concepto y sigue chocándome, aunque vivo aquí muchos años, pero mi cultura nórdico a veces choca y me dijo, es verdad, yo no quiero estar constantemente con 30 personas alrededor, la televisión encendida, hay que hacen unos ejercicios y al final no tienes ni intimidad ni tranquilidad y estás agitado por los entornos, ¿no? A veces es el entorno mismo es tan desfavorable que al final afecta a las personas que viven en ellos y yo creo que eso es donde hay que al final buscar también fórmulas donde se puede mejorar, seguro desde el punto de vista de arquitectura. Sí, a ver, también te diré una cosa, ¿eh? Nosotros aquí tenemos unas normativas que nos cierran un poco algunas puertas. Es decir, en los países nórdicos, por ejemplo, no existen las cocinas industriales en las residencias, ni existen las lavanderías industriales. Cada unidad de convivencia, cada vivienda compartida tiene su cocina doméstica y en cada unidad se come lo que se cocina en esa unidad. No hay una cocina central, por ejemplo. Pero esto no lo podemos hacer aquí en Cataluña o en España, porque no nos lo permite la normativa. Nosotros al menos hemos conseguido tener unos office, que es como una cocina doméstica en cada unidad, pero donde ahora incluso nos permiten tener una vitrocerámica de 2 fuegos o de 3 como máximo, ¿vale? Podemos tener un lavavajillas, podemos tener una pica, un horno, un microondas, una nevera, podemos tener una serie de utensilios y de aparatos que nos permiten entender que eso es la cocina de la unidad, de la vivienda compartida, donde se pueden preparar cosas y donde se puede hacer que las personas mayores que viven allí, las que puedan participar de esa actividad, ¿no? Pero suelen ser desayunos, meriendas. Bueno, la última residencia que hemos acabado en San Adrián, pues entrevistaron el otro día para TV3 algunas residentes y hablaban de esto, ¿no? Que un día pues quisieron hacer un arroz con leche y se lo comieron, ¿no? Y que pudieron hacer un pastel también, o que los desayunos, las tostadas, el café, el olor del café, el olor de la tostada, pues esto es una cosa que hace vivienda, hace algo muy, muy doméstico y que es muy agradable. Entonces, claro, hay estas diferencias. También es verdad que la inspección muchas veces no permite que las personas puedan estar en su habitación si no tienen una vigilancia, ¿no? Hay unos ciertos problemas que tenemos normativos que yo creo que de alguna manera tendremos que intentar ir resolviendo, ir presionando para que se entienda que las residencias no todas y no todos los perfiles necesitan estar vigilados las 24 horas del día, ¿vale? También es verdad que estamos equipando las residencias con una cantidad de tecnología cada vez superior, que además hay cámaras de vigilancia en las zonas comunes, en pasillos, en escaleras, en zonas, en salas de estar, una serie de cosas que es muy fácil poder tener controlada a las personas. Incluso empezamos a utilizar sistemas de geolocalización interiores, exteriores, de manera que tú siempre puedes saber dónde está la persona que buscas. Si hay algún momento que encuentras que hay alguna persona que no sabes dónde está, simplemente mirando tu móvil y haciendo la aplicación en la app correspondiente, puedes ver exactamente dónde está situada y no se te pierde nadie. Pero yo creo que es importante que las personas mayores puedan hacer lo que quieran hacer. Yeah. Y esto es uno de los fundamentos de la atención centrada en la persona. Entonces, los edificios los tenemos que adaptar de tal forma y generarles la tecnología suficiente para que realmente esto pueda ser posible. Muy bien. También quería, muchas gracias, Marc, avisar, hay gente si quieren decir o tienen una pregunta, por favor, pueden escribir en el chat una pregunta al respecto, pero avisarlo siempre, esto es un PC Expreso que siempre dura solo 30 minutos, quiere decir, estamos en tiempos limitados, pero y quien quiere luego ponerse en contacto con Marc, ya siempre se puede hacerlo y avisarlo. Y adelante. Y también, Marc, estuve en la última viaje por temas del COVID que no podíamos seguir el momento y vamos a volver a hacerlo el próximo año. Pero lo último que hicimos conjuntamente con Josep de Martí de Inforesidencias, fuimos a Suiza y lo vimos un concepto me gustó mucho y se llama alma casa. Justamente lo que dices tú, que me gustó mucho es porque se llama alma casa. El propietario dice, mira, en primer lugar tenemos que desvincularnos con estereotipos o
estigmatizaciones como sería residencia de mayores o la residencia de Alzheimer o la residencia de no sé qué, ¿no? Y también ofrecer un espacio como si fuera tu propio hogar. Y lo que hicieron ellas también es entrar como si fuera tu casa, entrar en un ascensor, pero en este caso su concepto es no tener las unidades, y ni le llaman tampoco de unidades de convivencia, le llaman una casa donde entras y ellos se llama alma casa, como si fuera, porque el propietario dice, una casa sin alma no es una casa, por lo tanto todos ellos se llaman una alma casa. Y entras en un edificio de una vivienda tradicional, que es decir, como si fuera aquí donde estoy yo, y en la tercera planta hay una unidad de convivencia donde viven 8, 12 personas conjuntamente, pero dentro de una propia de un edificio sin vincular que es una residencia. Y eso son unidades de convivencia que cada vez más se ve también de esta parte y yo me parece también interesante. Aún así, creo que como dices tú, también es posible tener un bloque de viviendas, llamamos viviendas, donde igual 4 plantas con 8 unidades de convivencia, que es decir también, entonces, esta reducción al final para no tener esa sensación que estás en una institución, ¿no? Sí. Sí, a ver, nosotros estamos haciendo residencia, o sea, la residencia distribuida por unidades de convivencia lo que consigue en el fondo es lo mejor de la residencia pequeña y lo mejor de la residencia grande. Al final tienes X unidades de convivencia, X residencias pequeñas dentro de un mismo edificio con una gestión unitaria. Consigues la economía de escala que necesitas y al mismo tiempo tienes, por ejemplo, en Lleida estamos acabando ahora una de 150 camas, pero es que son 9 unidades de convivencia. 8 de 16 y una de 22, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veo que hay una pregunta que Lorenzo nos pregunta que si 20 personas son demasiadas. Sí, a ver, cuando hacemos una unidad de 20 personas, lo que hacemos es que la sala la distribuimos en varios espacios. No es un único espacio donde están las 20 personas conjuntamente. Concretamente, por ejemplo, en la planta quinta de la residencia de Lleida, son 22 habitaciones individuales, 100%, y entonces tenemos 3 espacios de convivencia. Uno que es el comedor, que es para las 20 personas, que me parece razonable, porque es un punto, es un uso relativamente puntual de esa sala, pero que conectan con 2 salas que están separadas por mobiliario y por tabique, y hay una con televisión y una sin televisión, con la idea de que haya 11 personas y 11 personas, o 12 y 10, o lo que sea, y que incluso el espacio del comedor pueda ser usado en un momento determinado para actividades. Esa misma residencia, lógicamente, también tiene espacios comunes, tiene la fisioterapia, tiene un centro de día, tiene una sala polivalente, tiene los despachos, tiene toda una serie de elementos que los pueden usar indistintamente cualquier persona de cualquier unidad de convivencia, pero de alguna manera lo que buscamos es que las personas mayores se identifiquen con un espacio y sepan que eso es su casa, ¿vale? Y que no es una casa que la que tenga que compartir con 100 personas, no, la comparte con sus 20 personas, que además el hecho de tener tú 9 unidades o 10 o 12 o 8, las que sean, también te permite a nivel de gestión que cada persona pueda encontrar una ubicación donde pueda socializar mejor y pueda resolver un poco las famosas 3 lacras de las personas mayores que siempre decimos, ¿no? El aburrimiento, la soledad y el sentido de inutilidad. Y todo esto, si tienes a alguien con quien compartir la vida, es mucho más sencillo y mucho más agradable. Entonces, si tú puedes tener 16 personas que tengan un estado cognitivo parecido, independientemente de que el estado físico pueda ser mejor o peor, o incluso tengas alguna afinidad a nivel de aficiones o de profesión o de historia de vida, pues claro, estás consiguiendo de alguna manera poder ayudar a estas personas a tener una vejez mucho más autónoma y mucho más agradable. O sea, la necesidad que tenemos las personas de sentirnos útiles, aunque sea simplemente explicando una historia de lo que has vivido en tu vida, pues hace que tengas ilusión por levantarte al día siguiente. Y esto es lo que de alguna manera también creo que la arquitectura puede ayudar ahí en hacer esto. Sin duda, yo creo que lo que dices tú, y luego volvemos a otras preguntas, es
en la alternativa Eden, que yo soy formador y embajador de esto, es justamente a esas tres plagas que llamabas tú, ¿no? La de la soledad no deseada, la inutilidad, el síndrome de inutilidad y el aburrimiento son muy importantes y yo creo que hay que se podemos hacer muchas cosas. Otra pregunta es Margarita Quintana pregunta, Marc, si la administración no se ha puesto en contacto contigo con tu conocimiento respecto de este tema. Eso es interesante. Y la otra es, lo que ves más abajo es Eugenia dice... Wonder 21, sí, sí. Bueno, pues Wonder 21 es un cohousing, no es una residencia. Exactamente, son dos cosas diferentes también, exactamente. Contesto un poco a todo. A ver, yo con la administración tengo buena relación con la inspección, lógicamente, porque de alguna manera la arquitecta que está allí pues está ocupando el lugar que yo ocupaba hace 28 años y he seguido un poco en contacto con todos los que han ocupado mi lugar, de alguna manera también porque, pues bueno, quieras o no quieras, los edificios que construyo para operadores o para promotores de residencias necesitan autorización administrativa y ni que sea por eso tengo que tener buena relación, ¿no? Pero sinceramente no me han sondeado ni me han propuesto explicar nada a los efectos de que puedan modificar la normativa. También te diré que pienso que las normativas no deberían ser tampoco muy exigentes. O sea, en Castilla y León han hecho una normativa precisamente obligando a todas las residencias a distribuirse en unidades de convivencia. No es que me parezca mal, ¿vale? Pero de alguna manera creo que los operadores han de poder desarrollar su proyecto. Y ahora estamos hablando mucho de las unidades de convivencia, de las viviendas compartidas, y creo que es una buena solución, pero no sabemos de aquí un tiempo en función... Lo que tiene que hacer la administración es buscar el dinero suficiente para atender a las personas mayores de nuestro país de forma eficiente y razonable, ¿vale? Hay unas diferencias importantes entre las comunidades autónomas, pero en cualquier caso la media de coste público de una residencia en España es muy bajo para la cantidad de trabajo y las necesidades de las personas. Esto es una cosa. Luego, en el tema, la siguiente pregunta, que es sobre el Walden 21, sí. Conozco el Walden 21 perfectamente, conozco mucho a Josep María Ricard, hemos coincidido en muchas conferencias y nos conocemos personalmente, nos tenemos bastante aprecio y creo que es un elemento que no es comparable con la residencia. El cohousing es un modelo de autogestión de una serie de personas que llegada a una cierta edad deciden cómo quieren vivir su vejez y que de alguna manera pues buscan un edificio y lo comparten con viviendas que son viviendas de verdad, con cada uno su cocina y que además evidentemente en función de su proyecto de vida deciden cómo quieren que sean los espacios comunes. En este caso pues han considerado una cocina general, donde pretenden comer o prepararse la comida de forma común. Y esto está muy bien. De hecho, yo un ejemplo que observé, que visité el año 2016 en Estocolmo, era una cosa bastante parecida, que era un edificio de 47 viviendas, que era un terreno público que de alguna manera la administración o el ayuntamiento cedió a un promotor y que las personas que decidieron montar o decidir vivir allí, pues autogestionaron de alguna manera el proyecto, ¿no? Y evidentemente ahí tenían una cocina común y lo tenían organizado de una forma muy curiosa, que es una idea que lanzo, que no sé, aquí yo creo que lo haría diferente, pero ellos se agruparon en grupos de 6 viviendas aproximadamente y creo que eran que las personas que se agrupaban por esas 6 viviendas compraban y cocinaban para todos los demás de lunes o de martes a viernes o de martes a sábado o algo así. Entonces, tú durante una semana te tocaba cocinar para todos y las otras 6 semanas o 5 semanas, no sé cuántos grupos salían, pues comías lo que te habían cocinado tus compañeros de cohousing, ¿no? Es un modelo, no digo que sea ni bueno ni malo, es lo que ahí había y eso hicieron. Y además coincidió en el momento de preparar la cena nuestra visita y realmente era una fiesta la cocina, ¿eh? Tenía una cocina que era una cocina como doméstica, pero bastante grande, mucho más grande que la cocina de tu casa, donde podían cocinar pues para 30, 40 personas. También os diré una cosa, ese cohousing era plus 40 inicialmente y acabó siendo plus 30. O sea que en el fondo eran relativamente jóvenes. O sea,
se dieron cuenta que todo el mundo que se apuntaba era todos muy mayores. Entonces decidieron reducir la edad para que pudiesen haber niños mayores de 10 años, no sé. Yeah. El cohousing tiene esto, que como es un sistema de autogestión, la comunidad que se genera decide cómo quiere vivir y a partir de ahí hace su proyecto. Entonces, evidentemente, puedes tener cocinas en tu casa porque son viviendas, pero no tiene nada que ver con una residencia que está pensada en principio para personas dependientes. Estamos hablando de residencias asistidas. Muy bien. Marc, otra pregunta, el que tiene aquí Nacho, o si puedes facilitar algún dato respecto del coste metro cuadrado de una unidad de convivencia. Me imagino también, probablemente depende de dónde estás, en Barcelona o en Madrid o en San Sebastián, el coste va a ser muy alto respecto de Castilla y León en el medio rural, ¿no? Castilla y León será más económico, Andalucía será más económico, Cataluña y Madrid serán más caras, pero nosotros estamos construyendo residencias de este modelo y nos está costando lo mismo que una residencia normal. Es decir, a ver, si tú tienes un techo muy pequeño, o sea, tienes una residencia muy pequeña, pues a lo mejor el coste puede ser un poco más elevado, pero cuando estamos hablando de edificios que están entre los 4.000 y los 6.000 metros, o los 3.000 y los 6.000 metros o más, el precio es el mismo, porque al final lo que te cambia el precio es los metros cuadrados que necesitas por cada usuario. Y nosotros estamos consiguiendo hacer eso con los 40-45 metros aproximadamente. Claro, en el País Vasco, por ejemplo, están haciendo lo mismo con 80 metros, ¿vale? Pero ahí la cuota, en lugar de ser 1.800, son 2.300, 2.500. Entonces, vale, puedes gastar más en inmobiliaria porque tienes más retorno. Pero el coste de construcción es el mismo por metro cuadrado. Entonces, lo que te cambia es si necesitas más metros cuadrados o menos. Entonces, ahí sí que hay un aspecto que sí que es importante. En el momento en que tú vas a buscar entre el 60 y el 70% de plazas individuales, lógicamente tienes más metros por usuario. Y eso es lo que sí que te incrementa el precio final del edificio, pero no el hecho de tener unidades de convivencia, porque al final los metros cuadrados son los necesarios. Es decir, sí que es verdad que en Cataluña, por ejemplo, la normativa de espacios de convivencia te pide 3 metros por usuario, pero con 3 metros por usuario es imposible poder tener un espacio suficiente para esas personas. Nosotros tenemos nuestra propia normativa interna que nos dice 5. Entonces nosotros estamos, cada unidad de convivencia, si son 16, pues tenemos una sala que entre comedor y sala tenemos que tener 80 metros. Intentamos tener esos 80 metros, a veces nos quedamos en 70, a veces llegamos a 90, ¿vale? Pero es una cosa razonable. Aparte, lógicamente, fisioterapia, espacios comunes, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, lo que sí que es importante es que el precio de la construcción es lo mismo. Necesitas saber exactamente cuántos metros cuadrados por persona necesitas para valorarlo. Muy bien. Marc, muchísimas gracias. Muy bien, aquí vamos a terminar, la media hora ya hemos pasado. Muchísimas gracias por darnos sus experiencias y enseñarnos la posibilidad de cambiar la arquitectura respecto a las personas mayores, y creo que es posible también aquí, aunque es verdad, creo que una parte no tenemos que olvidarlo, los costes y lo que pagan en los países nórdicos son muy diferentes a nuestros aquí, y yo creo que hay ciertas cosas que hay que adaptarlo. Quiero aprovechar y decir a todos aquí, ya termina el año y con los 12 BCI Expresso que hemos hecho este año, de diferentes partes, siempre vinculado con las personas mayores, y aquí terminamos. El próximo BCI Expresso va a estar en enero y hablamos sobre la metodología de Montessori aplicando en el ámbito geroasistencial. Muchísimas gracias a todos, Marc, muchísimas gracias. Felices fiestas a todos y un buen entrado en el nuevo año, y esperemos el próximo año sea mejor, seguro que sí, que los años que tuvimos vivido, aunque la crisis respecto de la pandemia creo que nos ha enseñado también en tema de las residencias, hay que hacer un cambio, es necesario, yo creo que el cambio es centrado en las personas y dirigirse por ellos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena semana. Adiós y felices fiestas.